Seguimos viendo entonces la unidad 7. Recuerden el tema del grupo trabajo grupal. Se les va a asignar la mitad del puntaje del parcial. Y en el segundo cuatrimestre seguiremos con los chicos, los alumnos de comercio exterior. No sé si acá hay alguno. Y que quedan 2 unidades para el tercer parcial de los licenciados en comercio exterior. Bueno, el programa entonces me dice unidad 7, costos en base predeterminada. Fíjense, el programa tiene 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Son pocos puntos, pero son 30 filminados. El autor, el libro que se usa en esta unidad, Cascarini y Daniel, Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos, obra actualizada en el 2013, del capítulo 6. Esto en el compendio que se ha facilitado acá por el grupo está entonces, unidad 7. Así que comencemos. Recuerden que nosotros hemos visto sistemas de costos, 3 sistemas de costos, costo por órdenes, costo por procesos, sistema híbrido, que eran 4. Hemos estudiado que existen formas de costeo. La forma de costeo puede ser histórico o predeterminado. Y los métodos de costeo, vimos costeo completo, costeo variable y el ABC, costeo basado en actividad, que es la unidad 6. Entonces esta unidad 7 es como que ingresa a la parte de forma de costeo, que está el histórico y el predeterminado. El que vamos a ver es el predeterminado, la forma de costeo predeterminado. Bueno, así tendremos que estar saliendo, entrando, no hay problema. Arranquemos. 7.1, fíjense, el 7.1 dice, ahí está arriba, introducción, predeterminación de costos. Vamos a ir analizando entre todos juntos. Cuando se lleva a cabo un cálculo preventivo de costos para orientar una decisión, se estará efectuando una predeterminación. Esto es una determinación anticipada sobre hechos que se prevé que puedan ocurrir. Ahí da un primer concepto de cálculo de costos predeterminados o predeterminación de costos. La predeterminación de costos entonces es un cálculo preventivo y una determinación anticipada de costos sobre hechos que se prevé que puedan ocurrir. Los elementos a tomar en cuenta no tienen su fuente en hechos reales, sino que se prevén a partir de datos que tratan de replicar la realidad que posteriormente podría o debería suceder. Fíjense que los elementos a tomar en cuenta entonces no tienen su fuente en hechos reales, sino que se prevén a partir de datos que tratan de replicar la realidad que posteriormente podría o debería suceder. Estamos anticipándonos a que ciertos costos van a ser X número. Los datos, parámetros y pautas provienen de estimaciones. Acá está, esto es importante. Los datos, parámetros y pautas provienen de estimaciones, pruebas, análisis, proyecciones y presupuestos, y hasta pueden apoyarse en experiencias reales anteriores. ¿Cómo usted va a predeterminar algo? Va a calcular de manera preventiva, anticipada. Y bueno, vamos a tomar en cuenta, las fuentes van a ser estimaciones, pruebas, análisis, proyecciones, presupuestos y experiencias reales anteriores. A ver, esperen un momentito. La validez contable de los costos que se predeterminan necesita de una integración al sistema contable
y que sean utilizados para la evaluación de la producción y determinación de resultados. A veces la validez contable que se predetermina necesita una integración al sistema contable, hay que incorporar al sistema contable, y que sean utilizados para la evaluación de producción y determinación de resultados. Veremos cómo hacemos eso. Tal integración puede seguir diferentes caminos según el grado de rigurosidad con la que la predeterminación sea efectuada. Acá me habla de que hay mucha rigurosidad con que la predeterminación sea efectuada. Vamos a ver cuán riguroso puede ser. Sistema de costo estimado, presupuestos, como medio simplificado para evaluar la producción, ajustable a dato histórico. Sistema de costo estándares, destinado a controlar los costos, eficiencia, asignar responsabilidades por los desvíos al costo necesario y corregirlos en el futuro. Fíjense que acá hay como dos tipos de predeterminación. Podríamos hablar de dos tipos. Acá me faltó la S mayúscula. La rigurosidad, habíamos planteado, de la predeterminación de costos. Acá hay dos sistemas, uno más riguroso que otro. Fíjense, el primero dice sistema de costos estimados o presupuestos, que es un medio simplificado para evaluar la producción, ajustable a dato histórico. Estimado presupuesto. Y después está el sistema de costo estándar, que está destinado a controlar costos, la eficiencia, asignar responsabilidad por los desvíos y corregir. Acá el más riguroso, entonces, entre los dos que estamos leyendo, es el costo estándar. Es más riguroso que el estimado presupuesto. 7.1. Predeterminación de costos. Grado de predeterminación, entonces, los grados de predeterminación o de rigurosidad. Fíjense que acá habíamos mencionado ya estimado o presupuestos y estándar. Acá aparece el estimado, aparece un normalizado y el estándar. Esperen un momentito. Buen día, buen día. Ya. Bueno, estamos en la unidad 7.1. Entonces, contabilidad de costos, costo basado, costos predeterminados. Esto va en la forma de determinación de costos, eran la forma histórica y la forma predeterminada. Si los costos predeterminados, entonces un cálculo preventivo y una determinación anticipada que usamos de base o fuente de estimaciones, pruebas, análisis, proyecciones, presupuestos y experiencias reales anteriores. De la validez contable, bueno, tiene que ser incorporada, dice, y hablamos de cierta rigurosidad en la forma de predeterminación de costos. A ver qué tan rigurosos son los costos estimados presupuestos y los costos estándar. Hay un sistema, una base predeterminada basada en costo estimado presupuesto y otro costo estándar. Grado de predeterminación. O sea, hay una forma estimada, hay una forma normalizada y hay una forma estándar para hacer la predeterminación de costos. Objetivo de la predeterminación, A, B, C, D, E, F, 6 objetivos, a ver si hay uno más atrás. 6 objetivos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El objetivo de la predeterminación, ¿qué buscamos cuando hacemos predeterminación de costos como forma de costeo? Lo que buscamos es, como objetivo, normalizar costos para eliminar diferencias estacionales, fluctuaciones en el costo unitario, por diferentes niveles de uso de la capacidad. B, no esperar las registraciones contables y determinar los costos resultantes o reales.
y así costear. Si no hay que, acá esto es lo que te dice, ¿por qué tenemos que esperar el cierre del ejercicio económico o esperar las registraciones contables para determinar los costos reales o resultantes y a partir de ahí costear? Vamos a hacerlo antes, dice con esto. C, fijar parámetros de eficiencia. Usted con la forma de predeterminación de costo puede fijar parámetros de eficiencia. Punto D, fijar políticas de precios, política de venta, conociendo previamente los costos. E, mejorar el uso de la capacidad instalada. F, favorecer el control y reducción de costos. Fíjense, el tema de grado de predeterminación, tendríamos que saber a qué se llama costo estimado, costo normalizado y costo estándar, siempre en el punto 7.1. Y el objetivo, normalizar costos, no esperar registros contables para costear y tomar decisiones, fijar parámetros de eficiencia, política de precio, política de venta, mejorar el uso de la capacidad, control y reducción de costos. 7.2, fíjense el programa, dice sistema de costos estimados o presupuestos. Esto es uno de los, habíamos visto, del grado de predeterminación o grado de rigurosidad. A ver, un momentito. Vayan, el tema de la asistencia, ustedes siempre ponen apellido, nombre, DNI y comisiones. Bueno, yo después esto copio para la asistencia. Bueno, 7.1, estamos comenzando. La idea es, hoy es viernes, ya estamos cansados, ustedes ya están con mucho parcial encima. Seguramente hoy ya es ¿cuánto de junio? 11 de junio. Estamos a medio año. Fíjense, entonces habíamos visto grado de predeterminación o rigurosidad, que hay un estimado. Fíjense que habíamos visto en el anterior la rigurosidad, predeterminación con costos estimados, presupuestos, costos estándares, y acá aparece un normalizado. Entonces está el estimado presupuesto, un normalizado y un estándar. Acá aparece el primero, en el 7.2 aparece costos estimados, presupuestos. Esto es el tema de grado de predeterminación o rigurosidad. Entonces, costo estimado, presupuesto. Empresas con procesos simples, rutinarios, pueden recurrir a este nivel de predeterminación, estimado presupuesto. Consiste en estimar los costos de sus productos o servicios. Consiste entonces en estimar costo de producto y servicio, o IOU barra servicio, evaluar su producción en base a ellos y ajustar a posteriori tales valores a los históricos, una vez conocidos, mediante la corrección de saldos globales al final del periodo. Fíjense esto. Costo estimado, presupuesto, usted estima costo de producto, servicio, hace una evaluación de su producción en base a ello y se ajusta a posteriori a los históricos una vez que son conocidos. ¿Cómo se ajusta? Mediante una corrección de saldos globales al final del periodo. Hay un ajuste al cierre. Consiste en una previsión de insumos hecha por los técnicos de operación y o producción. Hay una previsión, se anticipa, prever eso. Para el componente físico, tonelada, kilo, metros, la base son las experiencias anteriores. Para el componente monetario, unidad monetaria, peso.
se efectúa una evolución probable de precio, una evolución probable de precios, obteniéndose una predeterminación total de costos esperados probable para obtener y prestar servicio. Recordemos que en todo costo hay una parte física y una parte monetaria. La parte física, entonces, experiencia anteriores, para hacer, se me ocurre 100 metros de pavimento, bueno, tantas piedras, tantas toneladas de piedra, tantas bolsas de cemento, hierro, mallas, la experiencia anterior. Y después el componente monetario, una evolución probable de precio. Bueno, el año pasado la bolsa de cemento, ¿cuánto está la bolsa de cemento hoy? ¿Cuánto estaba en el 2001? ¿Cuánto puede estar? Se obtiene entonces, hay una evolución de precios, se obtiene una predeterminación total de costos esperados probables para obtener y prestar servicio. Sistema de costo estimado presupuesto. Estructura del sistema de costo estimado presupuesto. Esta es la estructura, fíjense lo que hacen. Volumen computable real de unidades producidas en el periodo por el costo estimado unitario vigente para el periodo. Eso me da un resultado igual. Costo total estimado para la producción real. Voy a mencionar la producción real. Se compara con costos resultantes o reales del periodo, y eso me da igual a variaciones entre costos estimados y resultante o histórico. Fíjense lo que hace. Volumen computable real de unidades producidas en el periodo, volumen computable real de unidades producidas en el periodo, real me dice, por el costo estimado unitario vigente para el periodo. Eso me da un costo total estimado para la producción real. Se compara con los costos resultantes o reales del periodo, y eso me da una variación entre estimado, histórico o resultante. Desde el punto de vista contable, estos mecanismos consisten en computar como carga, habíamos dicho cargar, debitar, consisten en computar como carga al costo de los factores incurridos resultante y descargarlo por su costo estimado. Esto así, si lo leemos así frío, bueno, con ciertas palabras, además esto va en el debe, esto va en el haber. En un práctico, hay un práctico, el ejercicio, anoten, acá tenemos que ver el ejercicio 16. En esta unidad el ejercicio 16. Desde el punto de vista contable, Profe, señor. vuelve una hojita para atrás que si podemos algo copiar. Ahí. Ese. Sí. ¿Cómo copia, disculpe la consulta? No, a mano. A mano, sacarle foto. Ahí está. Hacer un... Costo estimado que no pude poner que era. Gracias. Disculpe, profe. No, está bien. Lo que queremos es facilitar después la lectura cuando estén mano a mano con los libros. Esto es un extracto, ¿cierto? Ustedes, si lo mejoran después, si quieren ser solidarios, me avisan. Bueno, entonces el sistema de costo estimado habíamos visto que son 3 rigurosidades o grados de predeterminación: estimado, normalizado, estándar. Estamos viendo el estimado. Esta es la estructura, valor computable real del periodo por el costo estimado unitario. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer, el costo estimado unitario. Eso me da un costo total estimado para la producción real. Se compara con los costos reales, costo real por la producción real también, y eso me da una variación entre costo estimado y histórico o real. Costo estimado es el que hicimos anticipadamente, y el resultante o el real o histórico también va a dar una variación ahí. Desde el punto de vista contable, estos mecanismos consisten en computar como carga
al costo de los factores incurridos resultante y descargarlos por su costo estimado. Entre lo cargado a resultante y lo descargado a estimado se generará un saldo híbrido, siendo la diferencia o variación a distribuir entre la producción del periodo en los distintos estados que se podría encontrar al cierre, o en proceso, terminada en existencia o vendida. Esto es lo que estuvimos viendo ya nosotros, subaplicado, sobreaplicado. Eso es en base predeterminada, surgen variaciones al cierre. O sea, acá lo que me dice entre lo cargado resultante y lo descargado estimado genera un saldo híbrido. Habíamos visto que en el examen entró un SIF sobreaplicado. Bueno, porque había diferencia entre lo predeterminado y lo real. Y ese saldo híbrido se tiene que distribuir, me dice acá en el último párrafo, siendo la diferencia o variación a distribuir entre la producción del periodo en los distintos estados que pueden encontrarse al cierre, en proceso, terminada en stock o en existencia o en día. Sistema de costos estimados o presupuestos. En síntesis, el sistema de costos estimado o presupuesto resulta un mecanismo simplificado para evaluar la producción a su costo histórico. Con este mecanismo no se pretende establecer desvíos por producto, ni se mantiene la producción valuada al costo estimado, aunque este haya sido utilizado con propósito preventivo. Esto es importante. Al cierre la producción no queda evaluada al costo estimado. No queda la producción, fíjense, encima no está en negrita, y también no se pretende establecer desvío con un costo estimado presupuesto. Ni se mantiene la producción valuada al costo estimado, aunque este haya sido utilizado con propósito preventivo. Y bueno, es un mecanismo simplificado para evaluar la producción. Como dice, a costo histórico, o sea, queda evaluado al costo histórico porque el predeterminado, este estimado presupuesto sí sirve para, de manera preventiva, para hacer la evaluación de la producción. Pero al cierre queda la producción queda evaluada al costo histórico resultante. Entonces el sistema de costo estimado o presupuesto resulta un mecanismo simplificado para evaluar la producción al costo histórico. No se pretende establecer desvíos por producto, ni se mantiene la producción valuada al costo estimado, aunque este haya sido utilizado con propósito preventivo. 7.3, fíjense, el programa me dice sistema de costos normalizado. Acá aparece el otro grado de rigurosidad. Sistema de costos normalizado, entonces este grado de predeterminación implica, a ver un momentito, este grado de predeterminación implica establecer parámetros de necesidad del componente físico del costo, no así del componente monetario, salvo excepciones por estacionalidad, coyuntura económica u otras causas extraordinarias o de poca frecuencia. Entonces, este es un grado de predeterminación. El segundo grado implica establecer parámetros de necesidad del componente físico. Acá es muy importante, dice cuántos metros, cuántas toneladas, cuántos litros. Y a la parte monetaria no le da mucha importancia. La cantidad, volúmenes, fíjense en el segundo asterisco, la cantidad, volúmenes o niveles de normalidad física se basan en propia experiencia o desempeño del pasado, combinados con regímenes técnicos actuales. O sea, el sistema de costo normalizado o la forma de predeterminación normalizada se apoya mucho en la parte física y con experiencia o desempeño pasado.
El tercer ítem me dice, de acuerdo con los mejores desempeños alcanzados en el pasado, se seleccionan cantidades, magnitudes o niveles que para cada factor de costo se consideran aceptables, normales o necesarios para computar como costo. Entonces, de acuerdo a desempeño pasado, se seleccionan cantidades, magnitudes, niveles para cada factor de costo que se consideran aceptables. 7.3. Al cierre de un periodo, una vez medidos los costos reales o resultantes, es una herramienta que permite aislar fluctuaciones anormales del costo computable, detectar anormalidades y obtener información oportuna. Entonces, sí, es una forma de predeterminación, tiene su grado de rigurosidad, se basa en la parte física del componente del costo, experiencia pasada, y al cierre, acá arrancamos, al cierre de un periodo, una vez medidos los costos reales o resultantes, el costo normalizado me dice una herramienta que permite aislar fluctuaciones anormales, detectar anormalidades y obtener información oportuna. En el ámbito contable significa que las porciones de desvíos respecto a estos parámetros normales son imputados al resultado. Las porciones de desvío respecto a estos parámetros normales son imputados al resultado, evitando que se computen al objetivo de costos. No procede la reasignación de las variaciones como se indicó en costo estimado. Fíjense que acá ya cambia en la rigurosidad. En el ámbito contable significa que las porciones de desvío respecto a estos parámetros normales son imputados al resultado. No se carga a producción en proceso, a producción terminada, como decía el anterior. Se carga, fíjense acá, al cierre se cargaba a producción en proceso, a terminada en existencia o vendida. Miren lo normalizado lo que dice. En el ámbito contable, las porciones de desvío respecto a estos parámetros son imputados al resultado, evitando que se computen al objetivo de costo. No procede la reasignación de las variaciones como se indicó en costo estimado. El saldo de la cuenta productos en proceso muestra el costo normal de los productos que quedan en producción al cierre. El saldo de la cuenta producción en proceso, producto en proceso, muestra el costo normal de los productos que quedan en producción al cierre. No mide eficiencia, el normalizado no mide eficiencia y no persigue reducción de costos. Esto apunta más, fíjense lo que dice era detectar anormalidades, fluctuaciones anormales. La cuenta de productos en proceso muestra el costo normal de los productos que quedan en producción al cierre. No mide eficiencia ni persigue reducción de costos. Es un poco riguroso más. Fíjense, del 7.3 seguimos con sistema de costos normalizados. El anterior era estimado presupuesto. Fíjense, el normalizado lo que hace. No se determina a priori un costo unitario y sin embargo se poseen magnitudes físicas de referencia o parámetros antes de operar en un periodo. Variante practicable en organizaciones con procesos rutinarios, estable en el tiempo. Entonces, medio su rigurosidad, fíjense, este normalizado apunta a la parte física del componente del costo. Y miren lo que dice, no se determina a priori un costo unitario y sin embargo se poseen magnitudes físicas de referencia o parámetros antes de operar un periodo dado. Y que es una variante para organizaciones que tengan procesos rutinarios estables en el tiempo. A diferencia de los costos estimados o presupuestos, no consiste en ajustar a base histórica a posteriori. A diferencia de los costos estimados, este sistema de costo normalizado me dice, no consiste en ajustar a base histórica a posteriori.
¿Qué quiso decir acá? Acá yo puedo comprender que a diferencia de los costos estimados, no consiste en ajustar a base histórica. Al cierre no lo lleva al costo histórico. No ajusta, me dice, a base histórica a posteriori. O sea que lo deja con el costo normal. Vamos a ver si es cierto. Esta es la estructura del sistema de costo normalizado. Habíamos visto la estructura del costo estimado o presupuesto. Este es costo normalizado. Arranca con el volumen computable real. Fíjense, el volumen computable real de unidades producidas en el periodo, ya sabemos la producción real. Le multiplica por un costo unitario normal vigente para el periodo. Si bien me decía que no calculaba, bueno, tiene que haber un costo unitario normal vigente. Eso da resultado igual al costo total normal computable para la producción real, comparado con costo resultante del periodo. Eso me da variaciones entre costo normal y resultante. Y acá aparece una explicación, me dice, si resultante es mayor a normal, si el costo resultante es mayor a normal, se imputa a resultado negativo. Lo anormal se imputa a resultado negativo. Fíjense que si el resultante o histórico es mayor que el normal, es un resultado negativo. Es como habíamos visto en SIF subaplicado, ¿recuerdan? Que era un resultado negativo. Entonces, si el histórico o el real es mayor que el normal, es algo anormal, y eso se imputa al resultado negativo, como SIF subaplicado. Caso contrario, no hay resultado positivo. Acá el SIF sobreaplicado, ese que habíamos encontrado en el examen, no hay en este caso de normalizado, no aparece un SIF sobreaplicado. En la medida que periodo a periodo se manifiesta en performance resultante por debajo del parámetro normal, se analizará disponerlo como nuevo parámetro. O sea, en la medida que periodo a periodo se manifiesta en performance, desempeño sería resultante por debajo del parámetro normal. Si usted dice vamos a usar 10 toneladas y usa 8, se va a analizar proponerlo como un nuevo parámetro. Porque recuerden que lo normal va al componente físico. Y si usted realmente consume más de su experiencia normal, va a resultado negativo. Algo pasó ahí en el componente físico. En síntesis, aparece la síntesis también como costo estimado presupuesto. En síntesis, el sistema de costos normalizados representa un criterio para evaluar la producción a costo necesario. Con este mecanismo se imputa a pérdidas aquello desvío en exceso de los resultantes respecto del normal y se mantiene la producción, producto proceso al cierre, valuada al costo normalizado. Fíjense lo que dice acá. Se mantiene la producción, producto en proceso al cierre, valuada al costo normalizado. El otro decía que iba todo lo histórico. 7.4. Estamos viendo el grado de rigurosidad en la forma de predeterminación de costo. Vimos en el 7.2 estimado presupuestos, vimos normalizado y ahora viene el costo estándar. El costo estándar implica establecer el costo que debe ser, fijando parámetros precisos de rendimiento, eficiencia, en función de un nivel de actividad dado, y a posteriori un análisis riguroso de los desvíos entre los costos predeterminados y los resultantes reales, a fin de asignar responsabilidad y corregirlo en el futuro.
Reciben una pregunta de examen. Dígame en la forma de predeterminación de costo. La forma puede ser histórica o predeterminada. En la forma de predeterminación de costos, ¿cuál es el más riguroso? Y bueno, son 3 formas de predeterminación y tienen su grado de rigurosidad. Está el estimado presupuesto normalizado y el estándar. El más riguroso es el estándar. El estándar implica establecer un costo que debe ser, ahí ya, esto tiene que ser, fijando parámetros precisos, rendimiento, por ejemplo, ustedes podemos decir, si tienen un frigorífico, bueno, entonces la faena de vaca de la provincia de Formosa tiene un RIN del 50%. 50% es carne, 50% va para cuero, menudencia, etc. Usted ya sabe el rendimiento. Una bolsa de cemento rinde, qué sé yo, 5 metros cuadrados. Si usted sabe el rendimiento, maneja eficiencia en función de un nivel de actividad dado y a posteriori un análisis riguroso de los desvíos entre lo predeterminado y los reales resultantes a fin de asignar responsabilidad. Y corregirlo. El costo, que debe ser la expresión más acabada del costo necesario y por lo tanto la evaluación de la producción debe realizarse a ese costo estándar. El costo, que debe ser la expresión más acabada del costo necesario, debe ser, y por lo tanto la evaluación de la producción debe realizarse a ese costo estándar. En los anteriores quedaba, en el estimado quedaba en lo histórico, en lo normalizado, solamente la producción en proceso, quedaba evaluada el costo normalizado, y ahora en este estándar me dice que la evaluación de la producción debe realizarse a ese costo estándar. Sintetizando, son los costos predeterminados con mayor precisión, se basa en métodos eficientes, más eficientes. Los métodos y la eficiencia son relativos a un nivel de actividad o volumen de operación dado. Se fijan patrones para poder comparar luego con los resultantes. Mejor aprovechamiento de la capacidad colaborando en los procesos de reducción de costos ociosos. ¿Vieron cómo sintetiza ahí? A ver, ¿quién escribe en el grupo? Entonces, costo estándar es una de las formas de predeterminación. Estaba el estimado, presupuesto, normalizado y el estándar. Sintetizando, la forma de predeterminación estándar son los costos predeterminados con mayor precisión. Se basa en métodos más eficientes. Métodos y eficiencia son relativos a un nivel de actividad o volumen de operación dado. Se fijan patrones para poder comparar luego con los resultantes y permite un mejor aprovechamiento de la capacidad, colabora en los procesos de reducción de costos. Colabora en los procesos de reducción de costos. Ocioso. Sistema de costo estándar. Ámbito de aplicación de los costos estándar. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estos costos estándar? Hace necesaria la presencia de ciertas condiciones estables respecto del tipo de producto, tipo de servicios masivos y las operaciones rutinarias que se llevan a cabo, la naturaleza de los materiales y supletoriamente las condiciones previsibles de la economía en que se actúa. Entonces me dice que el ámbito de aplicación de los costos estándar hace necesaria la presencia de ciertas condiciones estables respecto de que requiere estabilidad, me dice, respecto del tipo de producto o servicio, respecto de las operaciones que requiere que sean rutinarias,
respecto a la naturaleza de los materiales y supletoriamente las condiciones previsibles de la economía. Las tres primeras condiciones, tipo de producto, operaciones, tipo de producto, operaciones y naturaleza de materiales, corresponden al componente físico. El componente físico también era el normalizado. En cuanto al componente monetario, facilita la aplicación de estándares, la existencia de condiciones económicas estables, de las que resulten precios predecibles de los factores. Este sistema entonces de costo estándar, si bien es una forma de predeterminación, la más rigurosa, analiza entonces el componente físico y el componente monetario, y que las condiciones previsibles de la economía es lo que apunta al componente monetario. En cuanto al componente monetario, facilita la aplicación de estándares, la existencia de las condiciones económicas estables, y de ahí resultan precios predecibles de los factores. Bueno, ustedes me dirán, sí, estamos en un contexto de inflación, sí, ya hay previsiones de la inflación para el año 2021. Algunos hablan de un 40, 50, 60% de inflación para este año. Entonces hay predicción de inflación. Entonces, este sistema de costo estándar, forma de predeterminación estándar, se basa entonces en el componente físico, cuando habla de tipo de producto, operaciones, naturaleza, materiales, componente físico, y la parte monetaria cuando habla de las condiciones de la economía. Base para su implementación, me dice. La empresa debe poseer o disponer, o tercerizar, debe poseer un área técnica y o de ingeniería con alto nivel de desarrollo. La recolección y control de los costos resultantes generados periodo a periodo debe ser estricto y eficaces. Establecer una división funcional de los costos, delimitando responsabilidades y segmentando la gestión. Esto es para empresas grandes. El plan de cuenta, acorde a la recolección y a la departamentalización. Un plan de cuenta, entonces, acorde a la recolección y a la departamentalización, flexible seguramente. Considerar a cada centro de costo como si fuera una empresa individual. Entonces, estos son las bases para utilizar un sistema de costo estándar, una forma de predeterminación de costos, la estándar. Entonces, la forma de predeterminación de costo estándar requiere para su implementación estas bases: que la empresa tenga o disponga un área técnica o de ingeniería de alto nivel de desarrollo, que exista un control de costos, recolección de costos históricos, generados periodo a periodo, que se recolecte eso. Hay una división funcional de los costos, delimitando responsabilidades, segmenta gestión, plan de cuenta flexible. Cada centro de costos de una empresa se trata como si fuera una empresa individual. Seguimos con la base para su implementación. Hay que definir el volumen de operación o nivel de actividad de estándar para cada centro de costo, para cada producto y servicio. Definir volumen de operación, dice el primer punto. Definir volumen de operación o nivel de actividad estándar para cada centro de costo. Elegir el tipo de estándar a aplicar. ¿Cuántos tipos de estándar hay? Pregunta. Hay 3 tipos de estándar: habitual, normal y óptimo. Calcular de acuerdo con las especificaciones técnicas
el costo unitario estándar. Esto está en la página 310 del libro Daniel Cascarini. Ustedes, esto seguramente si lo mejoran al PowerPoint, seguramente lo van a hacer. Acá sale un error. Entonces, guardado y seguimos. Entonces, base para la implementación entonces del costo estándar, que es una forma de predeterminación de costos. Veníamos ya con algunas condiciones estables, apunta a analizar el componente físico, el componente monetario, la base para su implementación, tener un área de ingeniería o técnica de alto desarrollo, recolección, control de datos, división funcional, plan de cuenta flexible, cada centro de costo de una empresa individual, se define un volumen de operación o nivel de actividad estándar para cada centro de costos, para cada producto y servicio. Ella predetermina el nivel de actividad para cada centro, para cada producto. ¿Cuánto vamos a producir de este producto? ¿Cuántos costos en mano de obra en materia prima va a tener cada centro? Se elige un estándar. Tipo de estándar, son 3 tipos de estándar: habitual, normal y óptimo. Calcular de acuerdo con las especificaciones técnicas, porque había unos ingenieros, unos técnicos de alto desarrollo, decíamos. Especificaciones técnicas, se calcula de acuerdo a esa especificación el costo unitario estándar de cada producto y servicio. Los 3 tipos de estándar: el estándar habitual es el primero, el normal, no sé bien el orden ahí. El estándar habitual se basa en eficiencia y desempeños alcanzados en el pasado. El habitual, entonces, eficiencia y desempeño del pasado. El normal es lo más recomendable por ser creíblemente alcanzable. Y el óptimo se torna inalcanzable porque necesita de métodos extremadamente eficientes. Entonces, acá hay que recordar que hay 3 tipos de estándares: habitual, que se basa en eficiencia y desempeño pasado; el normal, que es lo más recomendable, creíblemente alcanzable; y el óptimo, que se torna inalcanzable porque necesitamos métodos extremadamente eficientes. O sea, de los 3, estaremos eligiendo entre habitual y normal, entonces. Y el normal es lo más recomendable. Base para su implementación, seguimos con la base. Base para su implementación establece periodos cortos para evaluar la eficiencia o el desempeño de cada centro de costo. Mide la producción computable y terminada. Finalmente, al comparar los estándares con los resultantes, se analiza esas variaciones tanto por producto como por factor y centro de costo. Entonces, fíjense, mide la producción computable terminada, mide, compara estándares con resultantes, analiza variaciones por producto, por factor y centro de costo. Habíamos visto que existen 3 tipos de estándares, pero a su vez el estándar de la materia prima directa, que pasa con la materia prima directa. La fijación de los estándares de cantidad de material que se incorpora al producto o servicio implica especificaciones técnicas. Acá está bien la palabra especificaciones técnicas, prueba de laboratorio y de línea fabril o dato histórico consistente y confiable. El estándar va para materia prima, que es la parte física seguramente, y como parámetro de gestión mide la del área de producción, siendo el máximo responsable el gerente de fábrica. Incluir los desperdicios o mermas, sea por efecto de su naturaleza. Este efecto también estoy dudando si es efecto o defecto. Voy a rastrear ahora mismo en el libro. ¿Qué hacemos con la materia prima que también usamos estándares? Se fija estándares de cantidad para ese material que se incorpora al producto. Hay especificaciones técnicas, prueba de laboratorio, dato histórico, consistente, confiable.
Como parámetro de gestión mide la del área de producción, el responsable al que lo van a agarrar es el gerente de fábrica. Y hay que incluir desperdicio o merma, sea por defecto o efecto de su naturaleza o por su manipulación. Voy a ver si es efecto o defecto. Un momentito. En la página 310. Sí. Inherente, me dice. Fíjense, está en la página 310 también esto. Me dice el estándar del componente físico. Las especificaciones incluir desperdicio, además de la incidencia de merma y desperdicio, las causadas por roturas en su manipulación, efectos físicos como la humedad y otros factores inevitables. Sí, ya sea, hay que incluir desperdicio o merma, me dice, causada por, está bien que sea por efecto de su naturaleza, o está bien que sea efecto. Página 310. Sigamos. Entonces, el estándar dijimos que es de mayor rigurosidad. El tema de estándares eran 3 tipos: habitual, normal y óptimo. Eso lo vimos. Base para la implementación: establece periodos cortos para evaluar la eficiencia, mide la producción computable, compara estándares con resultantes, analiza variación por producto, por factor y por centro. En la materia prima sí se fija estándares en la cantidad de material que se va a incorporar, que se va a emplear, que se va a consumir. Mide la gestión, hay parámetros de gestión. Y el tema de desperdicio y mermas que hace el costo estándar. Y bueno, hay que incluir los desperdicios y mermas que aparezcan por naturaleza o por su manipulación, rotura, humedad, me decía el libro. ¿Qué pasa con la mano de obra directa con los costos estándares en la predeterminación estándar? La cantidad de tiempo, componente físico de cada operario que se necesita para elaborar una unidad de producto, muestra la eficiencia de la mano de obra. Esto es la cantidad de producto que se obtiene por unidad de tiempo. Acá control de tiempo, de entrada, de salida, entonces. La cantidad de tiempo. El componente monetario de la mano de obra, la tarifa horario del jornal, deberá ser calculado en atención a la forma de remuneración vigente. Y ahí hay que ver la ley de contrato de trabajo, jornada legal de trabajo, remuneración y horas extra. Asimismo, se deberá contemplar cargas sociales. Esto ya veníamos registrando en su momento. 50% de la remuneración eran cargas sociales. Bueno, se incluye todo. Con el estándar se controla el tiempo, entrada, salida, componente físico, componente monetario también, y se consideran las cargas sociales. Sistema de costo estándar, el presupuesto a costo estándar y los otros costos, me dicen. En los sistemas de costos estándares, el presupuesto es una herramienta fundamental, no solo para lograr el cálculo de las cuotas estándar, sino para posibilitar el control de gastos y asignación de responsabilidades por los desvíos. Entonces, el presupuesto me dice que es una herramienta fundamental en la predeterminación estándar. El segundo ítem, la confección del presupuesto requiere previa definición del programa de producción o plan de operaciones que establece así el marco de la actividad productiva. Primer punto, entonces, en los sistemas de costos estándares, el presupuesto es una herramienta fundamental para lograr el cálculo de la cuota estándar. También posibilita el control del gasto y asignación de responsabilidades por los desvíos. Requiere la definición del programa de producción o plan de operaciones, y eso es el marco productivo, marco de la actividad productiva. El presupuesto adquiere el carácter de un compromiso de acción aprobado,
El presupuesto entonces es como un compromiso de acción aprobado por la dirección y se constituye en una autorización para gastar y no solo en una prudente estimación del gasto incurrido. Entonces el último ítem está muy interesante. El presupuesto es un compromiso de acción aprobado por la dirección. Se constituye en una autorización para gastar y no solo en una prudente estimación de gasto incurrido. Una autorización para gastar, compromiso de acción aprobado. Seguimos el presupuesto, costo estándar y los otros costos. Costo fijo de operación, ejemplo, supervisión, reparación de equipo, limpieza, costo fijo de operación. Costo fijo de estructura, depreciaciones de bienes de uso, seguros, impuesto inmobiliario, tasas municipales, sueldo de personal superior, fijo por contrato generalmente. Fíjense que acá es como que habló del costo fijo, que hay dos tipos. Esto sabíamos, que el costo fijo hay uno de operación y un costo fijo de estructura. Mencionamos ejemplos para recordar seguramente. Cada centro de costo deberá preparar su presupuesto abierto por rubro y por tipo y en el ámbito de control. Cada centro de costo entonces tiene su presupuesto abierto por rubro, por tipo y ahí es donde se controla. Para cada centro debe establecerse un nivel de actividad a capacidad práctica. Acá este ítem es importante para el ejercicio práctico. Fíjense que está en negrita, actividad a capacidad práctica y actividad planeada. Planeado es actividad planeada. Para cada centro debe establecerse el nivel de actividad a capacidad práctica, que es el marco global de su posible actividad, así como el nivel de actividad planeado que corresponde al plan de operaciones, que puede o no coincidir con el de capacidad práctica. Acá yo pintaría con flúor amarillo para ver en el ejercicio. Entonces, cada centro tiene que tener un nivel de actividad a capacidad práctica, que es el marco global de su posible actividad, y el nivel de actividad planeado, que corresponde al plan de operación. Que puede o no coincidir la actividad planeada, que puede o no coincidir con la capacidad práctica. Los dos son actividad. Uno es actividad a capacidad práctica y el otro actividad planeada. Uno el marco global, más general, y el otro el plan de operaciones, más específico. 7.4. Me dice, como las cuotas serán finalmente aplicadas en los centros de producción, será necesario realizar sobre las bases correspondientes el plan de actividades para los costos variables y fijos y la capacidad práctica para los fijos de estructura. La atribución secundaria de los centros de servicio, procedimientos ya estudiados. Acá me tira una pauta de cómo se trabaja con actividad, capacidad práctica, actividad planeado. Fíjense, actividad a capacidad práctica y actividad planeada. Las cuotas serán finalmente aplicadas a los centros de producción, será necesario realizar sobre las bases correspondientes. El plan de actividades era el plan de operaciones. El plan de actividades para los costos variables y fijos y la capacidad práctica, actividad capacidad práctica, únicamente para los fijos de estructura. Este fijo que está con la variable es el fijo operacional y este es el fijo de estructura. Ahí está negrita eso. Sistema de costo estándar, la hoja de costo estándar. ¿Qué hora es que hace? ¿Cuántas operaciones con esto? No termino más. Quiero ver. Ya terminamos, chicos. 8:50. Entonces,
Acá me dice, habíamos visto actividad, capacidad práctica, que era el marco global, y actividad planeado. El plan de actividad o el plan de operaciones para los variables y fijos operacionales y la capacidad práctica para fijos estructura. La hoja de costo estándar. ¿Qué es la hoja de costo estándar? Una vez determinados los costos estándares de cada uno de los factores del costo, en cada uno de los centros del proceso, podrá armarse la hoja de costo estándar del producto o servicio cuya complejidad depende del proceso. La hoja de costo estándar deberá mostrar la determinación del costo del producto a través de la aplicación de los estándares de valor a los estándares fijos de cada ítem. Acá lo que podemos decir es que cuál es el principal documento de la forma de predeterminación estándar, es la hoja de costo estándar que muestra la determinación del costo del producto aplicando estándares de valor y estándares físicos. Ejemplo de hoja de costo estándar, ejemplo, factor, materia prima 1, materia prima 2, mano de obra directa tarea 1, carga fabril variable, carga fabril fija de operación, carga fabril fija de estructura. Recuerden que hay que manejar bien cuál es la estructura y el fijo de operación, fijo de estructura. Estándar de cantidad 2,02, 302, estándar físico, acá está el estándar físico. Fíjense la tercera columna, la primera es factor, estándar cantidad, físico, unidad de medida, la parte física, la unidad de medida, estándar monetario y el costo estándar por unidad. Entonces, material 1, estándar cantidad, necesitamos 2,02, son piezas, a 3,50 cada uno, 3,50, ¿tiene calculadora? 2,02 por 3,50, 7,07, y así para cada elemento del costo, materia prima directa, mano de obra directa, carga fabril variable, carga fabril fija de operación, carga fabril fija de estructura, precio por cantidad, costo estándar unitario, estándar físico, estándar de valor, precio, 30 pesos, 30,624 es el estándar que me dice acá. La hoja de costo estándar deberá mostrar la determinación del costo del producto a través de la aplicación de estándares de valor a los estándares físicos de cada ítem. Estándar de valor a estándar físico. Y el costo estándar por unidad, 30 pesos. Suman la columna. Esto es una hoja de costo estándar. Nos falta 3, 4 filminas. No se duerman que hoy terminamos esta unidad y nos va a faltar una, la 8. Presupuesto de cargas fabriles que dan origen a las cuotas que figuran como estándar de valor. Esto es un presupuesto, me dice. Presupuesto de cargas fabriles. Carga fabril, sabemos que es el CIF. Presupuesto de cargas fabriles que dan origen a las cuotas que figuran como estándar de valor. ¿Cuántas columnas? Carga fabril, CIF, variable, CIF fija de operación, CIF fija de estructura. Presupuesto acá se centra en los CIF, podemos ver en esto. Presupuesto del centro, fíjense, acá aparece el nivel de actividad práctica. Presupuesto del centro productivo, NAP, nivel de actividad planeada, NAC, nivel de actividad a capacidad práctica. Fíjense, carga fabril, presupuesto del centro productivo, presupuesto totalizado del centro productivo, nivel de actividad horas máquina, acá aparece nivel de actividad práctica, nivel de actividad práctica, nivel de actividad a capacidad práctica. Esto seguramente se va a usar en los prácticos, por eso aparecen acá camufladitos
Acá pintémosle en flúor verde y rojo. Cuota estándar por horas máquina. Y entonces aparecen acá las siglas. Nivel de actividad práctica. Nivel de actividad práctica, habíamos dicho que era para el SIF variable y para el SIF fijo operacional. Y para el fijo de estructura era el nivel de actividad a capacidad práctica. Entonces ahí está cómo se usa esto. Hay que anotar acá. Nivel de actividad planeada, otra sigla, nivel de actividad a capacidad práctica. Pero este NAP acá está, yo le hubiera puesto un asterisco aquí y el asterisco acá, dos asteriscos acá, dos asteriscos, llamado. Ahí explica las siglas y fíjense que únicamente están los SIF variables, SIF fijo operativo, de operación, SIF fija de estructura, cada uno con su nivel. Acá esta filmina entonces, para el práctico, ojo. Sistema de costo estándar, evaluación de la producción computable, costo real incurrido. Acá ya cuando se finaliza el periodo de producción, ¿qué es lo que hace? Hay una evaluación de la producción computable. En el costeo estándar, las unidades reales producidas o servicios prestados se evalúan a dicho costo, al estándar. Al momento del cierre de operaciones, puede existir unidades en proceso que se deberán evaluar al costo estándar hasta el punto de proceso en que se encuentren. Ojo acá que el costo estándar me dice que la evaluación de la producción computable. ¿Qué hacemos con la producción? ¿Cómo se evalúa? La evaluación es asignar un valor. En el costeo estándar, las unidades reales producidas o servicios prestados se evalúan a dicho costo, al costo estándar. Al momento del cierre de operaciones pueden existir unidades en proceso que se deberán evaluar al costo estándar hasta el punto de proceso en que se encuentran. Costo real incurrido. Los costos reales incurridos deben determinarse a fin de poder compararlos con los respectivos estándares, aunque no se usen para la evaluación de la producción. Desvío al estándar con cargo a resultado. Esto es más o menos lo que veníamos haciendo con SIF sobreaplicado, SIF subaplicado. Desvío al estándar con cargo a resultado. En cada uno de los ítems del costo, a su vez, para cada componente físico o componente de valor, pueden surgir desvíos por comparación entre el respectivo dato estándar y el real. Tales desvíos se traducen en variaciones que contablemente constituyen imputaciones directas al resultado del periodo y originan su análisis con los responsables a fin de encontrar causa y tratar de evitar. Lo que es muy riguroso el costo estándar, o la forma de predeterminación de costo estándar es muy riguroso. Quiere saber por qué aparece el desvío entre el estándar y el real y imputa el resultado, se analiza con los responsables, quiere saber las causas, quiere evitarlas, y si te pueden despedir, te despiden. O sea, es muy riguroso. Sistema de costo estándar, entonces vamos a encontrar desviaciones o variaciones para los tres elementos del costo. Hay desvío en materia prima directa, desvío en mano de obra directa, desvío o variaciones en SIF, costo indirecto de fabricación o carga fabricación. En los tres elementos del costo van a buscar desviaciones con la forma de predeterminación estándar. Exposición de resultados en costo estándar. Las variaciones constituyen imputaciones directas al resultado del periodo que deberán ser mostradas en los resultados, en el estado de resultado, como ajuste al resultado operativo a costo estándar. Entonces, esas variaciones se exponen en el estado de resultado del periodo y como ajuste, me dice, al resultado operativo a costo estándar.
Esa es mi última filmina, el número 30, que quise compartir con ustedes. Son las 9 de la mañana, por lo tanto, estamos liberados. ¿Alguna pregunta acá? Fíjense que vimos punto por punto el programa. Punto por punto el programa, bien analizado, corregimos mi filmina, me ayudaron a corregir y terminamos. Entonces hay que ver el ejercicio de la unidad 6, el ejercicio de la unidad 7 y la próxima clase vamos a ver, les muestro, tengo la unidad 8 ya preparada para ustedes, pero si lo vemos ahora es mucho contenido, así que son 25 filminas nomás el otro. Podremos verlo el jueves o cuando ustedes me digan la otra unidad. Por ahora, hoy, viernes, estamos liberados. Quedamos 28 y éramos 60. Así que muchas gracias, chicos, la asistencia. Yo voy a copiar, pegar. Y nos vemos el jueves que viene. Si Dios quiere, hasta luego. Si Dios quiere, hasta luego. Chao.